Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que se acaba de crear uniendo tres líneas de investigación de la carrera de ingeniería química. Una es del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, líder de esta unidad, otra de la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y otra de un servidor. Hemos conformado lo que se conoce como la unidad de bioingeniería y estamos contentos porque nunca había habido en la carrera de ingeniería química una unidad de investigación. Es la primera que hay en la carrera. Y bueno, tenemos estos seminarios todos los viernes y en esta ocasión pues le va a tocar a Itzel, que es alumna del doctor Edson Emilio, por lo cual le voy a pedir al doctor que haga la presentación. Y pues bienvenidos a todos. Buenas tardes. Y buenas tardes. Primero que nada, agradecerles la amable presencia a todas las personas que están aquí, amigos, compañeros, profesores, que efectivamente estamos teniendo un hecho histórico en la carrera de Ingeniería Química porque se está abriendo la primera unidad en 47 años. Esto fue gracias al trabajo que ha venido haciendo pues todos los compañeros, el doctor Fausto, por supuesto, que vino a darle esa cara internacional a, a, a la disciplina de fenómenos y biología en la FES, a la doctora Guadalupe, a, al profesor Luis Antonio Ramírez Torres y a toda la gente que está aquí. Entonces, agradecer a todos su presencia, alumnos de posgrado, alumnos que están ya por prepararse para su tesis. En este caso, tenemos a Excel, alumnos de diferentes materias de la carrera de Ingeniería Química. Hoy tengo el gusto de presentarles a una de mis mejores estudiantes, una persona que yo aprecio mucho, quiero mucho, es la pasante en Ingeniería Química Vázquez Romero Itzel, que nos trae un tema relacionado con materia blanda que se conoce en física, materia suave, que tiene que ver con sistemas micelares. Lo que ella estudió son los mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos. Un tensoactivo puede ser como un jabón, es una parte que tiene un sistema, una parte hidrofóbica, una hidrofílica, que se utiliza como agentes de fracturas en el fracking y también como espesantes poliméricos en la pintura. Entonces, damos la bienvenida aquí a Itzel. Su trabajo es, otra vez lo menciono, mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos catiónicos, interacción polímero-solvente y polímero-polímero. Esto pertenece al área de fenómenos de transporte y radiología de fluidos complejos, que como les comenté ya es una unidad, y los asesores son el doctor Fausto Calderas García, y que es el líder del laboratorio, y el maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres, que próximamente hará su examen para obtener el grado, ¿no? Entonces, esta investigación se hizo gracias al apoyo PAPIT, UNAM, que es IN 115919, y adelante, Itzel, bienvenida, y esta es tu casa, ¿no? Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo mencionó ya el profesor Emilio, pues sí, estoy próxima a hacer el examen para obtener el título de ingeniera química. Mi tesis, como ya lo mencionó también, es mecanismos inerciales y viscoelasticidad lineal de tensoactivos catiónicos con interacción polímero-solvente y polímero-polímero. Ok, el contenido de esta presentación se basa en una introducción, antecedentes, la motivación, hipótesis, objetivos, marco teórico, el modelado matemático, simulaciones computacionales y los análisis de resultados, conclusiones, trabajo en futuro y pues mis referencias. Introducción. Bueno, antes que nada hay que saber qué es la permeabilidad. La permeabilidad es la resistencia que presenta un medio a un flujo de un líquido. Existen diferentes permeabilidades. Está la permeabilidad dinámica. Es la misma resistencia que presenta un medio al flujo de un líquido y esta va a depender de la frecuencia. La permeabilidad estática no depende de la frecuencia. La permeabilidad de Darcy, que es en la que nos vamos a centrar en este trabajo, es no newtoniana y va a depender de dos cosas, de la geometría y del fluido. La permeabilidad intrínseca, es newtoniana y solo depende de la geometría. Existen dos tipos de oclusiones. Están las oclusiones periféricas y las oclusiones centrales.
Las oclusiones periféricas son aquellas en las que las paredes del tubo son absorbidas por un biopolímero y el fluido circula a través de un radio un poco más pequeño. Y las oclusiones centrales son aquellas en las que hay una como obstrucción en el centro y el fluido va a fluir en la parte anular, que en este caso, en la imagen, podemos ver que la parte anular sería como esta parte azulita más fuerte. En este trabajo nos vamos a centrar en las oclusiones periféricas, que son estas en las que, pues como ya lo dije, se absorbe una parte y el tubo se hace más pequeño. Bueno, el radio del tubo se hace más pequeño. ¿Qué son los sistemas miscelares? Los sistemas miscelares son aquellos que presentan entrecruzamientos físicos, que dependen de la posición y del tiempo. Las micelas parecidas a gusanos están formados por enlaces físicos débiles, que estas son fuerzas eléctricas, los cuales se forman y se rompen y hace que estas se pueda decir que son estructuras dinámicas o vivas. Como podemos ver, aquí se van juntando y hacen como un entretejado cuando el volumen aumenta del tensoactivo. Pero, ¿cómo se forma una micela? Bueno, pues primero tenemos a las micelas. Estas tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Ujú. Cuando la concentración de las micelas aumenta, las partes hidrofóbicas se juntan formando esta como florecita y una vez que una vez que ay, una vez que la concentración aumenta, se forman estas como tubitos, que es como la micela, debido a que se le añade un electrolito, a la adición de un electrolito, ¿sí? Y se hacen las micelas tipo gusano. Una vez que están así, se pueden hacer ensamblajes. Bueno, promueve a los ensamblajes en forma de gusano, que se hacen al seguir aumentando la concentración y se vuelven entrelazamientos físicos de esta forma, como un entrerrejado. ¿Qué es la función de transferencia compleja? Bueno, esta relaciona una variable de entrada, en este caso tenemos el gradiente de presión, y una variable de salida, que sería nuestro flujo. Gracias a esta y por medio de la transformada de Fourier, podemos tener la función de transferencia. Antecedentes. Bueno, estos fueron los primeros antecedentes bueno, los primeros artículos de los cuales estuvimos investigando, pero ahorita estos artículos ya son un poco, por así decirlo, obsoletos, por lo cual estamos sacando nueva información de artículos que son un poco más recientes, pero pues que traen en sí la misma información, pero pues un poco más actualizado. Entonces, estos son los artículos anteriores, pero más adelante voy a presentar los nuevos que tenemos. Como podemos ver en este artículo, podemos ver las oclusiones en tubos inelásticos, los cuales nos van a dar conceptos como la permeabilidad dinámica, las oclusiones periféricas y centrales, el gradiente de presión, y en él vamos a ver las oclusiones versus la hipercolesterolemia. En este podemos ver microcanales y tubos elásticos. En este también vamos a ver permeabilidad dinámica, gradiente de presión, series de Fourier en geometrías tanto rectangulares como cilíndricas y en venas tanto elásticas como inelásticas. La resonancia en tubos elásticos tenemos conceptos como permeabilidad dinámica, gradiente de presión, series de Fourier, y en esta ya vamos a encontrar algunos datos experimentales que nos van a ayudar más adelante para las simulaciones. La motivación. Bueno, como dijo el profesor, la motivación es muy grande. Nuestros modelos matemáticos nos pueden ayudar para muchas cosas, como puede ser
relacionar la expansión y contracción que tiene un oído al momento en el que oímos, pues la sangre humana cuando va pasando a través de la vena, pues esta se contrae y se vuelve elástica, las fibras naturales, el liberado de fármacos de acuerdo a la concentración, la extrusión de los polímeros, pero en la que nos vamos a centrar nosotros es en la recuperación terciaria del petróleo. Como lo mencionó ya el profesor Edson, nuestros tensoactivos nos ayudan en el fracking. Una vez que comienza el fracking, lo que hacen es inyectar una dosis de tensoactivos para que se pueda obtener más petróleo del que se está obteniendo en esta recuperación. Lo que vamos a ver nosotros más adelante es qué concentración debería de tener el tensoactivo para que nosotros podamos recuperar el petróleo que necesitamos sin que este tampoco sea un gasto innecesario de concentración en el tensoactivo. Mi hipótesis. Si el efecto de las interacciones polímero-polímero y polímero-solvente modifican el flujo volumétrico en un sistema en estado no estacionario, es decir, con mecanismos inerciales, entonces la respuesta dinámica se observa a través de la función de transferencia compleja, que es un gradiente de presión transitorio, el flujo volumétrico y, claro, las propiedades de los materiales. Objetivos. Estudiar los mecanismos inerciales, viscoelásticos e interacciones solvente-polímero, polímero-polímero, mediante el cálculo de las funciones de transferencia compleja, como ya dijimos, la permeabilidad de Darcy, en tensoactivos catiónicos, como ya les dije, los sistemas micelares tipo gusano. Nuestros objetivos particulares son calcular el flujo volumétrico en una geometría, perdón, ahí no está, todavía no lo modifico, pero es en una geometría, es en la geometría del capilar. En las propiedades materiales y en fuerzas motrices asociadas al gradiente de presión. Caracterizar la transferencia de momento y la reología mediante el modelo viscoelástico de Burgers. Calcular la función de transferencia compleja, proponer variables adimensionales para poder hacer nuestras simulaciones y aplicar estos resultados a dos tensoactivos tipo gusano, que son el CETAT y el EJAT. Marco teórico. Bueno, primero que nada vemos el modelo newtoniano, que es el modelo más simple. En este podemos obtener dos ecuaciones muy importantes, que son la ecuación de Hagen y Poiseuille. Esta ecuación nos describe una relación entre un gradiente de presión, que es esta parte, y nuestra geometría. Y solamente es esta relación y depende de una longitud característica. Y pues esta ecuación es la base de toda la investigación que se hizo más adelante. Bueno, ahora podemos ver los diferentes modelos que tenemos. El anterior fue el modelo newtoniano, este es el modelo de Maxwell, que está compuesto por una parte elástica y una parte viscosa, ¿sí? La deformación está descrita por la suma de las deformaciones elásticas y viscosas. Nuestra rapidez de deformación también está descrita por la suma de la rapidez de deformación elástica y la rapidez de deformación viscosa. La rapidez de deformación viscosa es el inverso de la viscosidad total por el esfuerzo elástico. Y la rapidez de deformación elástica sería el inverso del módulo de corte por la derivada con respecto al tiempo del esfuerzo elástico. Y una vez para obtener el esfuerzo, en el modelo de Maxwell podemos ver que el esfuerzo es constante, es decir, es el mismo esfuerzo elástico, el mismo esfuerzo viscoso y el mismo esfuerzo pues total. Por lo tanto, tenemos esta ecuación de acá abajo como resultado. Para el modelo de Kelvin-Voigt podemos ver que ahora este esfuerzo es la suma del esfuerzo viscoso y del esfuerzo elástico. Nuestro esfuerzo viscoso es la multiplicación de la viscosidad total por nuestra rapidez de deformación.
el esfuerzo elástico es la multiplicación el producto del modelo elástico de corte por la deformación. Y una vez teniendo este esfuerzo, podemos llegar a esta ecuación. El bimodal de Maxwell. En el bimodal de Maxwell tenemos que también nuestros esfuerzos son la suma del esfuerzo viscoso y del esfuerzo elástico. Y una vez realizada esta suma, podemos ver que la deformación es la suma de la deformación elástica en una parte, que podría ser esta, tenemos G1, y de la otra. Y una vez tenemos esta parte de aquí abajo. En Burgers nos damos cuenta que al obtener nuestro esfuerzo, esta parte de aquí es la misma en el bimodal tanto en el bimodal de Maxwell como en el bimodal, como en Burgers, perdón. Y por esto mismo, al plantear nosotros las ecuaciones, llegamos a la conclusión de que si vamos a utilizar esfuerzo, podemos utilizar indiferentemente las ecuaciones de Burgers como las del bimodal de Maxwell. Y bueno, aquí está la ecuación constitutiva de Burgers, que fue la que vamos a estar ocupando más adelante. Bueno, para el modelado matemático tenemos las siguientes condiciones en nuestro sistema. Tenemos que es un líquido no newtoniano, viscoelástico lineal, es un líquido incompresible, perdón. Está en estado no estacionario. Esto quiere decir que la velocidad y la presión dependen del tiempo. El fluido se deforma continua e irreversiblemente, esto debido a un gradiente de presión en la dirección axial. Los mecanismos gravitacionales se desprecian con respecto al gradiente de presión pulsátil. Esto debido a que, como podemos ver en este dibujo, se encuentra en una posición horizontal y existe simetría angular. Bueno, en esta tabla podemos ver los diferentes operadores de viscosidad para los modelos constitutivos que ya les mencioné, pero pues el que a nosotros nos interesa sería este, que es el de Burgers. Bueno, una vez realizados todos los cálculos, nos encontramos con las siguientes ecuaciones, que es la del operador fluidez, que es el inverso de la viscosidad total, la velocidad axial, el flujo volumétrico, que como podemos ver, tiene nuestra función de transferencia, la geometría de nuestro tubo, y la función de transferencia está dada por esta parte de aquí, en donde tenemos las funciones de Bessel, que estas nos van a dar nuestra resonancia. El esfuerzo en la pared también tiene 2 veces las funciones de Bessel, y la estructura matemática del esfuerzo en la pared lo tenemos como el esfuerzo inercial sobre el esfuerzo viscoso. Bueno, ahora sí llegamos a las variables adicionales y las ecuaciones. Como podemos ver, la coordenada radial la dividimos entre nuestra longitud característica. Para la coordenada axial hacemos lo mismo. Para el tensor esfuerzo, dividimos el tensor esfuerzo entre la viscosidad de bulto y el tiempo de relajación. La presión entre nuestro módulo elástico. La frecuencia compleja la multiplicamos por nuestro tiempo de relajación. El operador viscosidad es una división de las sumas de las sumatorias de la viscosidad de bulto y el módulo elástico. El operador fluidez es la división entre el inverso de dichos, y la función de transferencia compleja también es la división entre el inverso de nuestra suma de viscosidad de bulto y módulo elástico. Bueno,
Cuando tenemos la viscosidad de bulto, para saber, tenemos un parámetro que va de 10 a la menos 4 y hasta 1. Para nuestro comportamiento viscoelástico, que podemos ver que este comportamiento puede ser asimétrico o simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pequeño es, o sea que si da igual a 10 a la menos 4, esto quiere decir que es asimétrico, por lo que hay una poca, mm, mm, porque hay una parte en nuestro tensoactivo que es totalmente elástica y otra que es poco elástica, es decir, no están como, ¿cómo se puede decir? Mm, a la par, por así decirlo. Y si nos da un cuarto, esto quiere decir que tanto uno como el otro están en equilibrio. Esa era la palabra que estaba buscando. Están en equilibrio. Y bueno, pues tenemos nuestro tiempo de relajación, que también va desde 10 a la menos 4 hasta 1. Podemos ver que si nuestro tiempo de relajación, bueno, podremos ver más adelante que si nuestro tiempo de relajación es pequeño, va a haber mayor resonancia. Y si es muy grande, va a haber menor resonancia. Nuestras variables, como ya lo vimos, tenemos la función de transferencia dimensional para el flujo y nuestra función de transferencia para el esfuerzo, las cuales en esta parte de aquí arriba las tenemos como una con respecto a la otra y aquí abajo están pues ya descritas. Tenemos el parámetro beta, que es un parámetro muy importante, que es nuestra interacción polímero-polímero. En esta podemos ver que llegamos al número de Débora. Nuestro número de Débora nos va a dar una división entre el tiempo inercial o elasticidad de bulto sobre nuestra viscoelasticidad o nuestro tiempo. Para esto podemos llegar a que el operador de fluidez quede de esta manera, de acuerdo a nuestro número elástico, en donde podemos obtener nuestro número de Weber, que el número de Weber está asociado a los procesos viscoelásticos, y nuestro número de Reynolds, que pues ya está muy bien, bueno, que ya sabemos que se ve demasiado, y que está relacionado a los procesos inerciales con los viscosos. Y nuestro operador fluidez, presentado anteriormente, puede quedar de esta manera. Y también nuestro parámetro beta, una vez sabidos nuestros números adimensionales, pues puede quedar en función de todos nuestros números adimensionales. Ahora sí, vamos a las simulaciones computacionales. Primero simulamos nuestro modelo de Newton. Bueno, en este modelo de Newton podemos ver que podemos ver que cuando nuestra función de transferencia es muy, muy pequeña, esta se vuelve constante. Al llegar a un punto, vemos que esta comienza a ser monótona decreciente. Y cuando nuestra función de transferencia tiende a 0, se empieza a hacer monótona decreciente y empieza a tender a 0, pero pues no llega jamás a 0. Como podemos ver, tenemos nuestra variable de entrada, nuestra variable de salida, y aquí podemos ver, esta es la parte real de nuestro modelo newtoniano. La parte imaginaria sería esta parte de aquí, que tiene forma de campana de Gauss. Y en esta podemos ver que es monótona creciente hasta un punto llamado frecuencia crítica, en donde llega a nuestro punto máximo y comienza a ser monótona decreciente. Esto de acuerdo a los procesos disipativos. Nuestra parte real está asociada a los procesos de relajación y nuestra parte imaginaria está asociada a los procesos disipativos. Como podemos ver, esta no presenta
no presenta frecuencia. Y bueno, las conclusiones de esta fueron que un fluido newtoniano no presenta frecuencia o mecanismos resonantes. La parte real describe los procesos de relajación asociados a la inercia y la viscosidad del material. La parte imaginaria describe una respuesta clásica a los procesos disipativos. Y estos por efecto de la fricción entre las capas del fluido en el régimen de flujo laminar. Y bueno, la manera más adecuada para presentar estas es de acuerdo a la norma, que no es nada más que sacar la raíz de nuestra suma pues de la función de transferencia. Bueno, a continuación vamos a ver la comparación entre los diferentes modelos. Como podemos ver en esta, vemos que existe la comparación entre, permítanme un momento, entre el modelo de Jeffrey, el modelo de Burgers y el modelo de Maxwell. Los demás los dejamos constantes y solamente lo que vamos a variar es nuestro Débora. Ok, y entonces nos damos cuenta que el modelo de Maxwell está asociado a solamente la relación polímero-polímero, por lo que nos damos cuenta que la resonancia es mayor. Burgers está asociada a las interacciones solvente-polímero y polímero-polímero, y nos damos cuenta que nuestra resonancia es un poco más pequeña. Jeffrey está solamente asociada a las interacciones polímero-solvente, y nos damos cuenta que su resonancia es muy pequeña. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que entre más puro sea nuestro fluido, más resonancia va a tener. Y entonces dirán, entonces ponlo puro. Pues sí, pero también tenemos que ser realistas y tenemos que darnos cuenta que la mayoría de los fluidos no están puros, nunca están puros en la naturaleza, ni es fácil trabajar con fluidos puros. Por eso nosotros nos centramos en el de Burgers, que es un poco más real, en el cual podemos llegar a ver pues diferentes interacciones que son más reales. Y bueno, en la pasada pusimos la función de transferencia del flujo y en esta es la del esfuerzo y nos damos cuenta de absolutamente lo mismo. Simulaciones para el modelo de Burgers. Primero, simulamos el Débora. En este podemos darnos cuenta de que a bajas frecuencias el sistema no presenta respuesta, es decir, no presenta respuesta, no presenta resonancia. Se observa que a una frecuencia en específico el comportamiento comienza a ser monótono creciente hasta llegar a un punto determinado y esta monoticidad se refiere a los mecanismos inerciales, elásticos y viscoelásticos, ¿sí? De las interacciones. Llega a un punto máximo, que es nuestro punto máximo resonante, y al llegar a este punto comienza a ser monótono decreciente y a tener unos pequeños piquitos, ¿sí? Nos damos cuenta que entre más grande es el Débora, se vuelve más lineal. Y entre más pequeño es el Débora, tenemos más resonancia. Esto es para el flujo. Y para el esfuerzo, pues es absolutamente lo mismo. Ahora vamos a ver el efecto de de beta, que es la interacción polímero-polímero. Podemos ver que como a frecuencias bajas no presenta resonancia.
Una vez llegado a un punto, comienza a presentar la resonancia. Y el valor máximo depende de la viscoelasticidad, de las partes inerciales, del solvente y obviamente de beta. Y nos damos cuenta que ya a frecuencias muy altas, esto comienza a tender a cero. Y aquí podemos ver que entre más grande es el beta, pues obviamente la resonancia va a ser más grande, por lo mismo de que pues son efectos polímero-polímero. Y bueno, ahora sí, vamos a las aplicaciones en los sistemas micelares tipo gusano. Primero vamos a ver una como comparación entre la resonancia en diferentes tensoactivos catiónicos. Por lo tanto, y de diferente peso molecular, porque el CETAT tiene un peso molecular y el EHAC pues tiene un peso molecular diferente. Y vamos a ver que los parámetros materiales que encontramos en esta fuente, que es Manero del 2002, pues nos da estos parámetros. Y nosotros lo que hicimos es adaptar las variables que encontrábamos a nuestros parámetros adimensionales. Una vez que los acoplamos, que respondieron a estas definiciones, pues ya tuvimos nuestros resultados. Para el CETAT son estos y para el EHAT son estos. Y bueno, estos están representados aquí en la tabla. Bueno, vamos a empezar con el CETAT, que nos damos cuenta que la función de transferencia para el flujo volumétrico y el esfuerzo tienen la misma descripción, que es aquí del esfuerzo y del flujo. Nos damos cuenta que la física, que bueno, al comparar los tensoactivos, tanto el EHAC como el CETAC, el EHAC va a tener mayor respuesta, que es va a tener mayor resonancia. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el tamaño molecular del EHAC y su peso y las cadenas que presenta son mayores a las del CETAC. Por eso tiene mayor resonancia. Muy bien, ahora los efectos de la concentración en el CETAC a diferentes concentraciones de peso. Tenemos nuestros parámetros a 5, a 10, a 15 y a 20. Sacamos nuestros números adimensionales y podemos ver que el efecto de la concentración, podemos observar dos cosas muy importantes. La resonancia no es directamente proporcional a la concentración. Por ejemplo, en el de 5 tenemos muy poca resonancia, pero en el de 15 es en el que mayor resonancia tenemos, y en el de 20 pues ya la resonancia es más pequeña que en el de 15. Entonces estaríamos, pues por así decirlo, desperdiciando CETAT al ponerlo en una resonancia, en un porcentaje más grande, cuando pues la resonancia no nos va a ser proporcional, ¿sí? Y al aumentar la concentración, se introducen las interacciones entre las estructuras, por lo que puede afectar, o sea, puede hacer que la estructura se haga más fuerte, pero no que presente mayor resonancia. Tenemos aquí, esta es para el flujo y esta es para el esfuerzo. Y en las dos podemos notar absolutamente lo mismo. Y muy bien, las conclusiones. Tenemos que el efecto de los mecanismos solvente-polímero tienen un efecto negativo, como lo pudimos ver en las resonancias del sistema. Y las interacciones polímero-polímero tienen un efecto positivo en el contexto de la función de transferencia. Podemos ver que existe un máximo aumento de resonancia en el Maxwell, ya que, pues, como se mencionó, es un polímero puro, pero
que pues este no es muy real, por así decirlo. Eh, y bueno, ahora sí, las conclusiones del trabajo es que formulamos una función de transferencia para para una geometría circular, en la cual pudimos ver la entrada de la función de un gradiente de presión y la salida de un flujo volumétrico. Nos pudimos dar cuenta que tanto el efecto del Débora como del beta son positivos y el efecto negativo lo podemos ver en nuestros tiempos de relajación. Nos damos cuenta que cuando el Débora aumenta, aumenta nuestra resonancia, cuando el beta aumenta, aumenta nuestra resonancia, y cuando nuestros tiempos de relajación aumentan, disminuye nuestra resonancia. También que la concentración no es proporcional a nuestra resonancia. Esto quiere decir que hay que calcular diferentes concentraciones hasta ver cuál va a ser nuestro punto máximo de resonancia y que de ahí para adelante nuestra concentración va a ser mayor, pero esto no va a querer decir que la resonancia va a ser mayor. Y bueno, se obtuvo una metodología sistemática para deducir una expresión para la función de transferencia compleja en una geometría cilíndrica. Este análisis se puede aplicar a varias áreas de la física, como puede ser la biorreología, los medios porosos, los cristales líquidos, y estos asociados a la flexoelectricidad de las células ciliadas externas, como se dijo, las células del oído. Y bueno, el trabajo futuro. Podemos tener 3 trabajos futuros que podría ser la continuación de los modelos no lineales, capturando las interacciones entre las estructuras y la elasticidad de los materiales. Podemos implementar esto en un experimento, bueno, para obtener datos experimentales nuestros y compararlos con las predicciones de nuestro modelo. Y pues con las ecuaciones constitutivas, acoplarlas a la transferencia de momento, de energía y de masa. Y pues esto pueden ser puntos de partida tanto para un posgrado como una maestría como un doctorado. Y bueno, las referencias son, ay, disculpe. Disculpen. Las referencias todavía no están muy actualizadas, pero estas fueron las primeras que obtuvimos y de las que sacamos algunas informaciones y ya después vamos a terminar de poner todas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Aitzel, te agradecemos por tu presentación y esperamos que te vaya bien en tu examen, yo creo que sí. Pues ya más o menos tienes bien estudiados los temas y seguro que con un poco más de práctica pues ya estarás bien preparada para tu examen. Les invitamos a participar ahorita en la sesión de preguntas, comentarios, sugerencias, que lo pueden hacer mediante el chat o levantando la mano. Ahorita ya veo la mano levantada del doctor Edson Emilio. Adelante, doctor. Hola, Excel, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, profe, sí. Mira, primero que nada felicitarte porque, digamos, el trabajo ya está tomando mucha forma, ya se acerca tu examen, solamente hay que repasar algunas cosas que son importantes. Vete a los números adimensionales, por favor. A los números adimensionales donde estabas definiendo estos, por favor. Sí, profe. Voy. Ahí está. Sí. ¿Dónde están los números adimensionales? Creo que ya los pasaste. Donde estaba el Weissenberg, que le dijiste, ahí está, en esa parte. Fíjate muy bien
Aquí es importante que tú hagas la aclaración que tus compañeros o muchos de tus compañeros han definido la función o este parámetro beta que te da la dispersión en tu sistema en términos del número de Débora. Tú lo estás reformulando en términos de un nuevo número que es el inverso del cuadrado del Débora, que es el número elástico. El número elástico tiene un cociente que es entre el Weissenberg, no es el Weber, es el Weissenberg, que es un número viscoelástico. Eso es importante que lo tomes en cuenta para definirlo bien. Es el Weissenberg entre el Reynolds, es decir, la viscoelasticidad entre los mecanismos inerciales y viscosos. Otra de las cosas que tú estás teniendo ahí es que, fíjate bien en el parámetro beta, en la última parte, lo estás definiendo en términos no de la frecuencia, sino lo estás definiendo en términos del Womersley. Entonces, este número, o sea, en este parámetro tienes una combinación de números adimensionales de mecanismos importantes. Puedes tener el Débora, puedes tener el número elástico, puedes tener el Weissenberg o el Reynolds, y puedes tener el Womersley. Todos esos números convergen en este parámetro. Entonces, a mí sí me gustaría que hiciéramos una diferencia entre lo que se ha establecido con tus demás compañeros y la nueva aportación, que es esta, que es la interpretación del número elástico y también del número de Womersley, por favor. Esa parte es importante, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. ¿De acuerdo? Ok, entonces esa parte hay que hacerla. Otra de las cuestiones es que estos números adimensionales te describen un espacio prismático 3D. Entonces hay que poner bien ese espacio y explicar qué significa, por ejemplo, los límites que tienes aquí. Por ejemplo, vete a los límites que tú tienes en tus números adimensionales, donde tenemos los límites. No, creo que es más atrás. Ahí. Fíjate bien. ¿Qué significaría un valor de un cuarto en el producto, o lo que le llamamos la memoria del fluido, en el pi lambda? ¿Qué significaría un cuarto? ¿Y qué significaría un valor de épsilon? Físicamente, ¿te acuerdas? Sí, un cuarto Sí, ¿qué significa significa? que hay simetría en la fase viscoelástica. Y el 10 a la menos 4 significa que no hay simetría, bueno, que es asimétrico. Y esto quiere decir que tenemos dos módulos viscoelásticos, ¿no? Que están en serie. Entonces, cuando los dos módulos están como en simetría, o es decir, que tienen la misma viscoelasticidad, tanto de un lado como del otro, pues eso quiere decir que que son simétricos, que pi lambda Exactamente. es igual a un cuarto. Y cuando es igual a 10 a la menos 4, pues es que no son simétricos, que uno es más Exactamente. simétrico que el otro. Exactamente. Entonces, es importante que eso quede bien explicado porque es parte de lo que estás trabajando. Aquí tienes un modelo que es asimétrico en el tensor de esfuerzos y en el tensor rapidez de formación, y tienes también asimetría en los fluidos viscoelásticos. Es decir, aquí tenemos 6 casos posibles. Si tú combinas todos los casos posibles de estos números adimensionales, vas a tener 6 posibilidades. Entonces, creo que eso vale la pena resaltarlo en el trabajo, en lo que vamos a mandar para que nos evalúen, pero sí es importante que veas eso porque es una manera de parametrizar bien las ecuaciones. Por ejemplo, la viscosidad de bulto no se acerca a 1, es casi 1, pero no se acerca a 1. Entonces, es importante eso. También otra cosa que es clara, el tiempo de relajación es dependiente de quién, de la memoria, de la viscosidad total. Ahí se ve, es un cociente, ¿no? Entonces, cuando tú fijas la viscoelasticidad, fijas casi todo, ¿no? Entonces, este modelo que tú estás planteando lo controla la simetría de los fluidos. Eso es claro que lo debes de hacer. Vámonos a las simulaciones, por favor. Nada más hay algunas cuestiones que sí, donde estás comparando los modelos, por favor. Sí. Ahí, en esta. Fíjate bien, en el modelo de Jeffrey no tienes memoria, o sea, no tienes interacción polímero-polímero. Entonces, ese pi lambda que aparece ahí es 0. En el de Maxwell es 0, en el de Jeffrey es 0.1, pero pi lambda debe ser 0 en Jeffrey, porque no tienes la interacción polímero-polímero. En cambio, en Burgess los dos son diferentes de 0, ¿de acuerdo? Sí.
lo mejor ahí fue un error. Esa parte es importante. Vámonos a la siguiente simulación, por favor. Es a la siguiente, a la siguiente. Aquí una pregunta. ¿Por qué en la simulación de punto 1 se alcanza la resonancia? ¿Ahí qué es la clave? ¿Qué le podría explicar a tus compañeros aquí? Bueno, podría ser porque nuestro, como podemos ver aquí, el Débora está dividido entre ¿cómo se llama? Entre la suma de los tiempos de relajación, bueno, entre el tiempo de relajación. Entonces, si el tiempo de relajación es muy pequeño, pues entonces, como ya lo vimos hace ratito que expuse, pues si el tiempo de relajación es pequeño, existe un máxima resonancia. Y por eso, si nuestro Débora es 0.1, quiere decir que el tiempo de relajación es pequeño. Ok. Ahí acuérdate que lo que dicta es la parte viscoelástica, pero fíjate bien aquí qué es lo que vamos a cambiar o lo que debes de cambiar. Estás definiendo los números adimensionales en términos del número elástico y aquí vuelves otra vez al Débora. Entonces lo que vamos a poner es estos valores en términos del número elástico. Es importante que los mencionemos en términos de lo nuevo que estamos trabajando en esta parte. El espacio paramétrico lo debes de incluir. Debemos de seccionar bien el trabajo en la parte newtoniana, la parte viscoelástica, las contribuciones que queden bien establecidas y lo que estás haciendo de comparar las funciones de transferencia. Una función de transferencia te relaciona el gradiente de presión, que es la fuerza motriz, y te relaciona el flujo. Y esa caja que está en medio de esas dos entradas y salidas es la función que tú tienes de transferencia. Y la otra es la interacción que tienes en la pared y la que tienes del fluido. Entonces tiene que estar bien claro cuál es la variable de entrada, la variable de salida y qué es lo que estás haciendo en cada simulación, ¿ok? Yo te felicito, estoy contento y vamos a trabajar sobre ya los últimos detalles de esta parte y agradecerte porque hiciste un esfuerzo grande en presentar hoy esta parte que es para tu, pues ya próximamente para que te digamos ingeniera química Itzel Vázquez Robles, ¿ok? Bueno, del grupo aquí de fenómenos de transporte y radiología, que es tu unidad, ya. Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, Itzel. Gracias a usted. Gracias, doctor. Bueno, pues si alguien más gusta participar levantando la mano o mediante el chat. Aquí veo una mano levantada. Luis Antonio, maestro Luis Antonio, adelante Luis. Sí, gracias, doctor, por la palabra. Te felicito, Itzel. Mejoraste mucho con respecto a la vez anterior que nos presentaste tu seminario. Veo más pulida la presentación, más informativa y con un montón de información importante e interesante, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería, Itzel, físicamente, ¿cómo interpretarías el hecho de que al aumentar la concentración de tu tensoactivo, tienes un aumento de las propiedades reológicas? Por ejemplo, la viscoelasticidad, en algunos casos el efecto de la resonancia. Físicamente, ¿qué está pasando en tu sistema? ¿Cómo lo podrías explicar? Físicamente podríamos explicarlo, porque el módulo elástico, es decir, las interacciones que están teniendo las moléculas son como más estables, por lo que pues presentan mayor resonancia. Bueno, sí, por lo que acabas de mencionar, no, yo no veo la correlación exactamente. De hecho, la palabra clave o el concepto clave que tú manejaste al principio, que son puntos de contacto, ¿verdad? Y también habías dicho que los puntos de contacto en realidad son interacciones intermoleculares, que por ahí hay alumnos de Química 3 que vimos ahí un tema de interacciones intermoleculares, que son de tipo Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Entonces, Itzel, en términos de lo que mencionabas de los puntos de contacto, al aumentar la concentración del tensoactivo, ¿qué está sucediendo en el sistema? Y sí, efectivamente, está relacionado con la resonancia. ¿Podrías dar una explicación conectando estos dos conceptos?
la interpretación física, ¿verdad? Permítame tantito. Sí, claro. Bueno, como vimos aquí en la formación de los sistemas micelares, cuando aumenta la concentración de nuestro tensoactivo y también la concentración de nuestra sal o nuestro electrolito, hace que, como hay una parte hidrofílica y hay una parte hidrofóbica, como podemos verlo aquí, las partes hidrofóbicas como que se junten y se hagan, pues como que no quieran estar con el agua, por así decirlo. Y la parte hidrofílica, pues sale a la superficie. Una vez que nosotros aumentamos nuestra concentración de nuestro tensoactivo, lo que hace es comenzar a formar estos puentes que forman la micela tipo gusano. Es decir, hay más interrelaciones. Aquí solamente había una, como podemos decir, una como florecita. Solamente había esta conexión y estas. Pero una vez que aumentamos nosotros la concentración, pues comenzamos a ver estas estructuras dinámicas, las cuales, pues tienen demasiadas, interconexiones moleculares, como dice el profe, y se vuelven, pues, un poco más estables, entre comillas, porque como lo mencioné anteriormente, estos enlaces no son enlaces muy fuertes, son enlaces electroestáticos débiles, por lo cual, como dicen, son micelas tipo gusano o micelas a las cuales se les llama, entre comillas, vivas, porque los enlaces son muy débiles y entonces estos se rompen y se vuelvan a crear y se vuelven a romper y se vuelven a crear. Pero cuando la concentración aumenta, pues estos enlaces se hacen un poquito más fuertes, por lo que pues tenemos nuestra forma en forma de gusano, y una vez que aumentamos más y más la concentración, pues comienza a hacerse como este entretejado. Y a una vez que aumentamos la concentración, pues vemos que existen más enlaces, lo que hace que haya más, pues sí, más resonancia, que haya más movimiento, por así decirlo, en el sistema. Bueno, esa sería la explicación que yo. Sí, Itzel, efectivamente, conforme uno aumenta la concentración del tensoactivo, se forman primero esas estructuras especiales, ¿no? Que son micelas tipo gusano. Pero hay que entender que no es a cualquier concentración, ¿verdad? Es a una Ajá. concentración específica, como un diagrama de fase, como el de líquido, sólido y gas en el del agua, ¿verdad? También para el caso de los tensoactivos. Pero bueno, al aumentar la concentración, efectivamente llegamos a la figura que tú tienes ahí, que es muy ilustrativa, la D, donde esas micelas tipo gusanos empiezan a tener interacciones entre sí. Al aumentar la concentración, esos puntos de contacto aumentan y por supuesto aportan a las propiedades reológicas, tanto en la elasticidad y en la viscosidad, efectivamente. Ahora sí, bueno, yo te adelanto de una vez la pregunta que yo te haría en tu examen profesional es, bueno, ¿por qué entre mayor puntos de contactos que haya en las micelas tipo gusano hay un efecto de resonancia? Eso yo no lo alcanzo a entender. No veo esa correlación entre puntos de contacto y el efecto de resonancia. ¿Qué papel tiene, no? Específicamente. Esa sería una pregunta pendiente de tarea que te haría. Y bueno, ya por último, Itzel, ¿cuál dirías que es la concentración óptima para encontrar un efecto de resonancia máximo sin, como tú decías, desperdiciar el tensoactivo? Así, de acuerdo a una de las gráficas que nos mostrabas, porcentaje de cetat contra efecto de resonancia. Esa gráfica me pareció muy interesante. ¿Y tú cuál dirías que es el porcentaje óptimo? Así a ojo de buen cubero, ¿no? Como dices. El porcentaje óptimo sería, bueno, de los que presentamos sería el 15%. ¿De acuerdo? Así Ujú. puedes poner la gráfica. Mm, sí.
Ahí está. Creo que hay No, otra donde no, comparas. sí, sí, ahí está. Exactamente, esa. Gracias. Sí, porque efectivamente ya no hay tanto aumento entre D y B, por ejemplo, ¿verdad? Al aumentar más la concentración, pues sí, el efecto de resonancia es mayor, pero entre C y D, pues disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el óptimo, más o menos? El 15% podría ser el óptimo. Ok. O pues una vez encontrado que el punto podría estar entre el 10 y el 15, Ujú. pues podríamos sacar, no sé, ver qué pasa con el 16, y si del 16 empieza a bajar, pues sí sería el 15 el óptimo. Exacto, exactamente. A lo mejor hay una interpolación así sencilla, lineal o algo así por el estilo, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso me pareció muy interesante. La concentración óptima para un efecto máximo de resonancia. Pues felicidades, Itzel, serían todas mis preguntas, doctor Fausto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues tenemos poco tiempo para quizá una pregunta más, pero ya no veo manos levantadas, así que aparte de felicitarte, Itzel, pues explicaste muy bien cómo afecta la concentración o cuál es la parte de la concentración en la formación de las micelas gigantes. Pero hay otro efecto que me parece que falta explicar porque este sistema es más complejo de lo que parece. Y ese es el efecto del pH de la solución. Entonces, no nada más la concentración tiene que ver con la formación de micelas, sino que también el pH. ¿Nos podrías decir cuál es el efecto del pH en esta conformación de micelas gigantes? Híjole, profe, no, ahí sí, sí me agarraría en curva. Bueno, tienes que ponerte a leer, pero yo creo que de ahí te darías cuenta de que hay una concentración máxima en la cual se da el efecto de la formación de micelas. Si tú te pasas de esa concentración óptima, vamos a llamarla, ya no se forman micelas más complejas, sino que en lugar de seguirse estructurando, se empiezan a desestructurar. Entonces, la concentración no es directamente proporcional a la estructuración, porque eso solamente se logra hasta un máximo de concentración y quizás por eso estás observando este efecto, porque también tienes que tomar en cuenta el pH de la solución y la concentración óptima, ¿de acuerdo? Entonces, piensa en eso, lee un poco más sobre esto, este tema del pH, y bueno, yo creo que ya estás listas para tu examen. Nuevamente, las felicitaciones, te agradezco que hayas presentado y a todos los asistentes les agradezco su presencia y los esperamos el próximo viernes. Ya les estaremos avisando sobre el tema de exposición. Pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, saludos. Saludos, buen viernes. Igualmente, saludos.